Continuamos con ejercicios con lazos. Veamos algunos ejercicios donde vamos a ocupar lazos. Por ejemplo, encontrar el factorial de un número. Sabemos que el factorial de un número X es igual al producto de los números 1 por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente hasta llegar al número X. Por ejemplo, el factorial de 5 matemáticamente se describe 5 factorial y sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Y eso daría 2 por 5, 10, 3 por 4, 12, daría 120. Entonces queremos hacer un código que nos permita calcular el factorial de cualquier número. Bueno, el número lo vamos a representar por la variable X. El número puede ser el número 5. Como vamos a ir pasando por todos los números consecutivos del 1 al 5, es ideal hacer un for. Vamos a ponerle al for la variable n y el for va a ir en el rango del 1 hasta el 5, es decir, hasta x. Pero como no incluye la x, le tengo que sumar 1, hasta x más 1. El factorial lo voy a representar por la palabra fact, la variable fact, y originalmente le voy a poner el valor de 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que el factorial vamos a multiplicar el valor que tenía por la variable n. Y al final, fuera del for, vamos a imprimir el valor del factorial. Este código me debería de devolver el valor 120. El número que queremos calcular el factorial es 5. Factorial de 5 sabemos que es 120. El factorial originalmente le vamos a asignar el valor de 1. Luego empezamos el ciclo for. Esto se lee for n, para cada n en el rango del 1 a la x más 1, porque queremos llegar hasta el 5. Entonces tenemos que poner aquí 6, es decir, x más 1. El factorial sería el valor que tenía antes, que en este caso es 1, por n. Y como empezamos por 1, el factorial daría 1 por 1 es 1. Cuando n vale 2, el factorial sería 1 por 2, o sea, 2. Cuando n vale 3, el factorial sería, ya factorial, ahora vale 2. 2 por 3 sería 6. Cuando n vale 4, el factorial sería 6 por 4, que sería 24. Y cuando n vale 5, sería 24 por 5, que sería 120, e imprime el 120. Si nosotros corremos este código, nos da 120. Podría agregarle aquí una instrucción, print, que me imprima el número n por el que vamos y por dónde va el factorial, para que vayamos viendo poco a poco cómo se va generando. Y así va. Entonces, 1, el factorial valía 1. O lo puedo poner después de la instrucción factorial para que veamos otro caso. Así. Cuando vale 1, el factorial vale 1. Cuando vale 2, el factorial vale 2.
cuando n vale 3, el factorial vale 6, cuando n vale 4, el factorial vale 24, y cuando n vale 5, el factorial vale 120. Podemos agregar un poco acá. Aquí, por ejemplo, vimos cómo imprimir dos valores en la misma línea. Y aquí vamos a agregar una cadena que diga esto: el factorial de x es el factorial de 5 es 120. ¿Qué hicimos acá en esta última línea? Hicimos casting, convertimos x y fact a cadenas. Y lo otro que hicimos es concatenar esas cuatro cadenas. Tenemos la cadena que dice el factorial de, la concatenamos con la cadena x, la concatenamos con la palabra es, con los espacios, y la concatenamos con la cadena factorial. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, uno un poco ya más elaborado. Vamos con el siguiente. El que sigue vamos a imprimir, bueno, vamos a poner otro valor, vamos a ponerle 15, factorial de 15, ¿cuánto daría? Y ahí hace todos los cálculos, ¿verdad? Y dice que el factorial de 15 es ese número que está ahí. Anda por parece que son billones o trillones. Ok. El factorial de 15 es ese número que está ahí. Aquí son billones, millones. 1.307.000 y resto. Veamos el otro ejemplo. Vamos a calcular los primeros n términos de la sucesión Fibonacci. Bueno, la sucesión Fibonacci empieza con los números 1 y 1 y se va generando a partir de ellos. 1 más 1 es 2, ahora 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8 y así sucesivamente. 5 más 8 es 13, 13 más 8 más 13 es 21, etc. ¿Verdad? Esa es la sucesión Fibonacci. Entonces queremos hacer eso. Ahí tenemos ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos, ¿verdad? Queremos hacer n términos, cualquier cantidad. Entonces podemos hacer esto con un for. Bueno, los primeros dos términos son 1 y 1. Entonces tenemos los primeros dos términos, 1 y 1. Luego queremos ir imprimiendo los que siguen. Bueno, lo vamos a hacer de esta forma. A vale 1, B vale 1. Ese sería el primero y el segundo término. Para el tercer término vamos a hacer un for. Los demás tienen que irse calculando en base de los anteriores. Entonces vamos a llamarle for x in range. En el rango vamos a llegar hasta un valor n, ¿verdad? En este caso n es cuántos términos quiero que aparezcan, ¿verdad? Por ejemplo, quiero que aparezcan 8. Me tienen que aparecer los que están arriba, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21.
Como ya imprimí los primeros dos, entonces vamos a hacerlo n-2. For range n-2, es decir, va a ir solo 6 veces, va a correr el for. Bueno, vamos a generar estos valores. El tercer término C sería A más B, que es la suma de los dos anteriores. Pero ahora el valor, el término A sería B y el término B sería C. Porque ahora ya cuando primero A era 1 y B es 1 y C sería 2. Pero para el siguiente cálculo, ahora A es 1, pero B es 2. Y así sucesivamente se van corriendo. Entonces queremos imprimir ese valor C. Bueno, veamos si funciona. Ahí están los términos. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Y aquí esto queda libre para, por ejemplo, imprimir 20 términos. Tenemos que eso serían 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, hasta 6.675. Si queremos 30 términos, ya vamos por un número algo grande, ¿verdad? Por ejemplo, acá restamos 2, ¿verdad? Resto 2 porque esos los imprimí fuera del lazo, que serían los valores 1 y 1. Bueno, este es otro ejemplo de la sucesión Fibonacci. Esto se llama swap, ¿verdad? Esto le llaman swap, que es crear una nueva variable, en este caso sería C, que me contenga el valor de las dos anteriores. Y luego las otras variables cambian de lugar, ¿verdad? A pasa a ser B y B pasa a ser C. Bueno, ese es un segundo ejemplo. Vamos a ver otro. Ya tenemos el factorial. Vamos a ver un ejemplo que sale en uno de los libros que compartí. La idea es esta. Supongamos que tenemos un arreglo, una lista de números, por ejemplo, 3, 2, 5, 4, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, queremos crear, a partir de esa lista, crear otra lista donde cada elemento se forme con el producto de los demás elementos que no están en esa posición. Por ejemplo, para el primer valor, el 3 no lo incluyo, solo multiplico 2 por 5 por 4. 2 por 5, 10, por 4, 40. Para el segundo elemento no incluiría el 2, sería multiplicar 3 por 5, 15, por 4, 60. Para el tercero no incluye el 5, sería multiplicar 3 por 2, 6, por 4, 24. Y para el último no incluye el 4, que sería multiplicar 5 por 2, 10, por 3, 30. Esa sería la lista que vamos a generar. Este código tiene que funcionar para cualquier lista que pongamos. Bueno, vamos a poner la lista L, lista 1. Es ese ejemplo 3, 2, 5, 4.
Entonces, ¿cómo generamos la lista 2? Bueno, la lista 2, inicialmente la vamos a poner una lista vacía. Y ahora vamos a ir, vamos a generar los nuevos elementos de esa lista. Bueno, para el primero sería multiplicar 2 por 5 por 4, pero vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a multiplicar todos los elementos, 3 por 2 por 5 por 4, y a eso lo voy a dividir entre 3, que sería lo mismo. ¿Por qué lo quiero hacer así? Porque así solo hago la multiplicación una sola vez y luego solo divido por cada elemento que falte. Entonces vamos a calcular ese producto primero. Para calcular ese producto vamos a hacer un for x in lista 1. Es decir, va a tomar el valor de x en la lista 1. Los valores de x que va a tomar serían 3, 2, 5 y 4. Entonces, el producto sería el valor original por x. El valor de producto cambiaría al valor que tenía antes por x. Veamos si funciona esta parte. Esto me tendría que dar hagamos el producto. 3 por 2, 6, por 5, 30, por 4, 120. Da 120. Ahora lo que queremos hacer es crear la otra lista. Entonces vamos a hacer así, for x en lista 1, otro for. Entonces el número que vamos a agregar, le voy a llamar y, que sería el producto que ya tenemos calculado entre el valor de x. Y ese valor lo vamos a agregar a la lista 2. Y eso lo vamos a imprimir, print lista 2. Tiene que darme 40, 60, 24 y 30. Ahí está, 40, 60, 24 y 30. Y me lo da en tipo flotante, ¿verdad? Porque estamos haciendo la división. Entonces, cuando hacemos una división, existe la posibilidad que no sean valores enteros, entonces el programa los pone como punto flotante. Bueno, este es otro ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver el que sigue. El último sería aproximar pi mediante la serie Madhava. Aproximar pi mediante la serie Madhava. Bueno, la serie Madhava.